Hola a todos amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles. Bueno, hoy no sé si se puede apreciar muy bien en la cámara, no sé si se puede ver muy bien, pero mi remera, mi camiseta está absolutamente llena de pelos. Tengo pelos por todos lados, por toda la camiseta tengo pelos. Estoy lleno de pelos. Y Martín, ¿cuál es la razón que estás lleno de pelos? Bueno, creo que la respuesta es muy obvia y es por la culpa de mis gatos. Sí, tengo dos gatos, tengo dos bebés y se los voy a presentar ahora mismo. Mi primer bebé es él, es Tarko. Tarko tiene 1 año y 8 meses de vida y es bastante grande, la verdad. Es bastante gordo. Y bueno, quiero hablarles un poco de Tarko. Quiero que este video sea sobre ellos y que, bueno, aprendan palabras, vocabulario de gatos y vocabulario de mascotas y practiquen mientras aprenden de mis hijos. Bueno, Tarko lo adoptamos cuando era un bebé muy pequeño, porque su madre es la gata de mi abuela Elizabeth, mi abuela bruja. Si vieron el video de mis abuelas, probablemente saben de quién hablo. Bueno, acaba de pasar algo muy raro, muy curioso, una coincidencia, y es que mientras estaba grabando, me llamaron por teléfono para recibir un paquete, un pedido, y acá está. Y curiosamente, este pedido es comida para mis gatos. Esto no estaba planeado, es totalmente espontáneo, totalmente improvisado. Pero bueno, les voy a mostrar, ¿no? Porque tiene relación con el video. Miren, acá están las latas de comida, latas de comida Cat Pro. ¿Y por qué latas de comida? Bueno, mis gatos tienen una dieta especial. Ellos comen alimento normal, alimento de gatos, duro, ¿no? Y 2 veces por día, una vez a la mañana y una vez a la noche, comen comida húmeda, comida más normal, más fácil de masticar. Y principalmente es porque, es porque la comida procesada de grano, de dura, puede generarles problemas intestinales o renales. Entonces, prefiero que mis gatos coman esa comida, que es buena porque está balanceada. De hecho, por eso se llama alimento balanceado. Pero también me gusta que coman comida natural, comida para gatos húmeda, ¿no? Para que tengan un combo de alimentación nutritiva y completa. Pero bueno, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí. Mi abuela Elizabeth tiene una gata que es la madre de Tarko. Y cuando
ella tuvo hijos, porque es una hembra, tuvo hijos y nació Tarko y lo vi y dije, ¡qué gato tan lindo! Dije, ¡buah! Es un gato blanco, súper lindo y yo siempre quise tener un gato y le pregunté a mi abuela, abuela, ¿puedo adoptar a este gatito? Y me dijo, sí. Y bueno, adopté a Tarko. Y hoy en día tiene 1 año y 8 meses. Está bastante grande, bastante corto. Y es súper feliz. Después de 1 año aproximadamente, adopté a mi segunda mascota. Y mi segunda mascota es ella, es Saki. ¿Cómo estás, Saki? Saki es mucho más pequeña que Tarko, claramente, porque tiene solamente 7 meses. Creo que en esta semana va a tener 8, pero es muy bebé, es muy pequeña y también es hija de la gata de mi abuela. Entonces, Tarko y Saki son hermanos, literalmente de la misma madre, de diferente generación, pero son hermanos. Y nada, se quieren mucho, juegan todo el día, corren todo el día, rompen cosas todo el día y son, la verdad, muy felices y me hacen muy feliz también. Pero bueno, son dos personalidades muy diferentes. No sé si No sé si pudieron percibir un poco cómo son cada uno, pero Tarko es mucho más tranquilo. Tarko es literalmente un oso panda. Duerme todo el día, eh, no hace nada, está tranquilo, no hace ruido, come mucho, la verdad. De todas las latas, creo que Tarko se come la mayoría solo. Por ejemplo, de esta lata, Saki come esto y Tarko se come todo el resto. Es un glotón, totalmente un glotón. Pero es muy cariñoso, la verdad. Es un gato muy pacífico, muy tierno, es como una nube, literalmente como una nube, porque es grande y blanco y suave, como una nube, ¿no? En cambio, Saki es terrible. Saki es literalmente un tornado, es todo el día corriendo, todo el día saltando, todo el día gritando. Cuando te acercas a Saki, te grita, literalmente. La tocas y te grita. Cuando la intenté agarrar para mostrarla, empezó a gritar. Grita todo el tiempo y todo el tiempo quiere jugar. Es literalmente una adicta al juego. Cuando generalmente estás sentado haciendo cualquier cosa y escuchas un grito agudo, es Saki. Y probablemente es porque Saki quiere jugar. Es típico. Todo el tiempo necesita jugar. De hecho, toda la casa está llena de juguetes de Saki, porque Tarko no es muy fanático de jugar. Sí, le encanta jugar, pero juega solo. De hecho, es bastante curioso que cuando intentas jugar con Tarko, se enoja y se va. Literalmente se aburre, se enoja y se va. Algo que les gusta mucho son
los muñequitos, los peluches pequeñitos con pelo, les encantan. Siempre están jugando y a Saki le gusta mucho cuando lanzás el muñequito y ella lo agarra y lo trae. Pero si agarrás el muñequito y se lo tirás a Tarko, no hace nada. No hace nada, no responde, literalmente. Pero cuando está solo y nadie lo ve, juega solo, muerde el juguete, salta, le pega piñas así y se divierte solo. No sé por qué, es un poco antisocial mi gato. Y si bien se llaman Tarko y Saki, la realidad es que les digo cualquier nombre menos ese. En Argentina es muy normal poner apodos a cualquier persona, mascota, lo que sea. Siempre vamos a poner un apodo o un seudónimo, ¿no? Mm, no sé, alto, enano, chiquito, grande, gordo, flaco, no importa. No importa ni siquiera si la persona cumple con esas características. Por ejemplo, a mi hermano siempre le digo enano y mi hermano es súper alto. Entonces, en Argentina siempre ponemos apodos para todos y con mis gatos no es la excepción. Le digo tarco, gordo, bebé, enano, feo, lindo, tonto, todo. Literalmente de todo. Pero bueno, la verdad es que él no conoce sus nombres y Saki tampoco. Entonces, nada. No importa que los llames, no lo van a entender. Y después su relación, la verdad que es muy sana. Ellos se llevan súper bien. En el comienzo de la relación, cuando Saki conoció a Tarko, fue un poco difícil, la verdad, fue un poco difícil porque en ese momento Tarko estaba en plena adolescencia y estaba un poco más conflictivo. Entonces, a veces se peleaban un poco fuerte, pero ahora todo lo contrario. Juegan, se divierten y están juntos todo el día. No sé si escuchan, es Saki gritando otra vez. Probablemente quiere jugar. Y bueno, después de ya ser dueño y padre de gatos por más o menos 2 años, aprendí varias cosas, la verdad. Primero, que es verdad lo que dicen de que los gatos son súper independientes en un montón de aspectos. Por ejemplo, van al baño solos, no tenés que preocuparte de sacarlos a pasear o sacarlos a ir al baño. Hacen todo solos. Mis gatos, por ejemplo, comen solos. No, ni siquiera tengo que darles la comida en un momento específico. Bueno, Tarko juega solo. Ni siquiera tengo que jugar con él. Literalmente juega solo. Y también aprendí que son criaturas que tienen unos códigos sociales muy específicos y muy interesantes. Muchas personas piensan que los gatos son un poco ariscos, decimos, como que no les gusta mucho las relaciones sociales, no les gusta mucho el afecto, pero después de este tiempo entendí que eso no es verdad. Les encanta el afecto, les encanta la compañía, solamente que
lo demuestran de una manera diferente y en momentos diferentes. Por ejemplo, Tarko es un amante enorme de las caricias en la cabeza, pero solo cuando Tarko quiere. Si le tocas la cabeza en un momento que él no quiere, te va a morder, básicamente. Y es muy interesante aprender cómo se comportan, ver cómo poco a poco cada día confían más en vos y cómo una especie tan distinta puede generar un vínculo tan grande con vos, con uno mismo. Y todo eso lo aprendí en este tiempo cuidando a estas dos bestias y es literalmente solo el comienzo. Literalmente solo el comienzo. Nos quedan 1.000.000 de aventuras, 1.000.000 de momentos más y estoy muy ansioso por verlos. Muy ansioso por verlos crecer, por verlos desarrollarse. Y yo los trato como si fueran mis hijos, porque para mí son mis hijos. Y son dos pequeñas bolitas de pelo que me hacen muy, muy feliz. En el futuro, no sé si tendré una tercera mascota. La verdad, no está en mis planes porque solamente con dos ya siento que es una responsabilidad bastante grande y siento que es un trabajo bastante grande también, pero no lo descarto. No lo descarto para nada porque a veces pienso, uy, un tercero más en la familia sería muy divertido. Y quizás otro gato, quizás otro perro. Me encantaría tener un pájaro, me encantaría tener un loro, pero es imposible. Es, es literalmente imposible con dos gatos, pero me encantaría, la verdad. No sé qué va a pasar. Por ahora, lo único que sé es que llegamos al final del video. Esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado conocer a mis pequeños gatitos. Y les deseo a todos una excelente semana. Soy Martín y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.